Vamos a leer un versículo con el cual Dios me ha estado ministrando la semana. Está en Números 21:8. Yo recuerdo que el domingo pasado empezó con esta administración. No sé cuántos recuerdan en la administración del domingo que yo hablé de esas serpientes ardientes. No sé si lo dije así, pero yo estaba en mi mente con eso. Números 21:8. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre unas astas, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ellas, vivirá. Esta fue la orden que Dios le dio a Moisés. ¿Recordamos la historia? Números 21, para los que quieran leerla en casa. Voy a hacer así un resumen rápido de toda esa historia. El pueblo de Israel no estaba pasando un buen momento. Se había desanimado después de una grandísima victoria. Mira cómo somos los seres humanos. Hoy arriba, mañana abajo. Y ese pueblo no era diferente. Había tenido una victoria tremenda y al de nada estaba totalmente desanimado. Y en ese desánimo, ese pueblo resbaló y sucedió que comenzaron a hablar mal. Comenzaron a hablar mal contra Moisés y contra Dios. Números 21:4 dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos empezaron a hablar mal y comenzaron a quejarse. Entonces dice que Dios les envía serpientes ardientes. En medio de todo ese pueblo Dios empieza a enviar serpientes y esas serpientes picaban a la gente, picaban al pueblo de Dios, a aquellos que habían sido redimidos de entre las naciones de la tierra, los cuales tenían una promesa de ningún ejército os va a poder hacer frente. Vosotros sois real sacerdocio, mi tesoro, vosotros sois por quienes yo voy a pelear. Las promesas de Dios están siempre cuando tú no abras una puerta trasera y te vayas del lugar. Las promesas de Dios están en su presencia y en su voluntad. Y este pueblo las tenía, pero este pueblo resbaló, comenzó a quejarse contra Dios y contra lo establecido por Dios, porque Moisés era el líder establecido por Dios. Y comenzaron a quejarse contra Dios y contra el líder. Entonces Dios se cansa y envía esas serpientes. Mira, te digo algo, Dios no se va a sorprender porque tú en un momento dado te desanimes. Porque Dios nos ha creado seres, cuerpo, alma y espíritu, somos seres emocionales. No solamente somos un espíritu que vive en las dimensiones del espíritu, no, tenemos una carne que duele, tenemos un corazón, tenemos un alma, se nos puede fragmentar el alma, las emociones arriba, abajo. Dios no se va a sorprender por nada de eso. Dios no se va a sorprender porque un día tú me vengas y me digas: pastora, estoy totalmente desanimada, no sé qué me está pasando, ayer estaba puro fuego y hoy estoy tan desanimada. Dios no se va a sorprender porque Él te creó así. Lo que espera de un pueblo de guerra es que esa persona sepa gestionar esa emoción, sepa gestionar ese desánimo para que no desemboque en algo que vaya a hacer arder en ira a Dios. Porque el Señor envió esas serpientes y el pueblo comenzaba a morir, hermano, a morir. El desánimo es tan peligroso que te puedes levantar no solo contra Dios, sino también contra lo establecido por Dios. Moisés, tal vez no te vas a levantar abiertamente contra mí. Ahora de pronto te desanimas y empiezas a hablar contra la pastora. No, no funciona así. Satanás no es tan descarado. Él es astuto. Entonces no te vas a levantar contra la pastora, pero aquello que tú veías bien en los pastores, de pronto empiezas a decir: pues ya no me parece que tengan razón. Ya no me parece que lo estén haciendo bien. Y poco a poco, esa fisura comienza a envenenarte a ti y a envenenar a los demás. Aquello que tú tenías, esa pasión, todo era poco para Dios. Salías del trabajo, te duchabas corriendo. Aquí hay vidas, y yo doy fe de esto en la alabanza, que salen corriendo. Y alguna vez me han dicho: pastora, ni a ducharme me dio tiempo, pero estoy aquí para Dios. Aquella pasión que todo te parecía poco para Dios, ahora todo te parece demasiado. Ay, no, qué cansino, no, yo tengo vida, yo tengo cuerpo, yo me canso. Producto del desánimo. Todo aquello que leías en la Biblia y tú decías: pues es que ni siquiera lo entiendo, pero el Señor me lo explicará un día, si le place bien y si no también. Ahora ya no. Ahora con el filtro del desánimo ya todo es tela de juicio. Pues yo no sé si es así, yo no sé, y empiezan las interpretaciones y empieza el sesgo de confirmación a buscar en internet lo que me conviene oír. Y tú dejaste a un lado al Espíritu Santo porque ya vas buscando lo que te conviene oír. Y le haces a un lado. Cuidado con el desánimo, porque es una de las armas más poderosas que Satanás usa contra nosotros. Y ese desánimo siempre va a venir a nuestra vida y nos va a querer destruir. Porque Satanás mismo sabe que Dios se enfadó por esto.
Dios se enfadó por un pueblo desanimado que no supo encajar, que no supo gestionar el desánimo. Y Dios se enfadó y envió serpientes ardientes que les mordían y morían. Entonces tú tienes que tener cuidado, pero yo te voy a decir la parte de Dios. Aún así, en las serpientes ardientes que tú puedes decir, pero ¿cómo Dios hizo esto a su pueblo? ¿Cómo Dios envió serpientes? Hubiera podido disciplinar, pero los mataba. Y eran sus hijos, era su pueblo. ¿Cómo así? Pues te digo que aún esas serpientes nos hablan de verdad, de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dilo conmigo, a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan. ¿Todas las cosas quiere decir que serpientes que me muerden y me matan me ayudan para bien? Sí. Déjame leerte el texto. Dios envía serpientes que mordían al pueblo. Y entonces, esto lo dice la palabra, y entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando Dios envía esas serpientes y muerden al pueblo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Qué os parece? El poder del mal doblegado delante de Dios. Dios ordena y Satanás obedece. Dios ordena y Satanás obedece. Todo el mundo hubiera pensado, pero ¿cómo puede ser que envíe a esas serpientes? Y Dios sabía, si no las envío, no les muerden y no mueren, no van a doblegar el corazón. Mejor con un corazón rendido y entregado después de un sufrimiento que seguir libres y felices en el desierto y tener la perdición. Mejor. Todo habla de la bondad de Dios, porque si esas serpientes no llegan a aparecer, el pueblo no se arrepiente. Por eso el texto nos deja ese detalle de entonces, cuando Dios envió las serpientes, entonces es que el pueblo pidió perdón. Pero fijaros algo aquí, cuando el pueblo acude a Moisés, Moisés acude a Dios y Dios responde. Pero Dios no responde de la manera que nosotros pensaríamos, porque Moisés le cuenta el problema, dice ahí la Biblia que Moisés oró y Dios le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tiempo y más muertes. Porque si Dios es bueno y si me ha perdonado el pecado y ya me he arrepentido, ¿por qué da una orden semejante? Entre el tiempo que Moisés tarda en encontrar el bronce, además tiene que ser bronce, no puede ser barro que lo encuentro aquí mismo, bronce, y tengo que tallar ese bronce para hacer una serpiente. Tallando ahí, recordamos que no estábamos en el 2023 donde ahora rápidamente un escultor con las máquinas te talla una serpiente. No, señor, ahí había mucho tiempo en el que el pueblo seguía muriendo. Y todo porque Dios no dio una solución automática. No entendemos siempre las cosas de Dios. Luego vamos a volver a este texto, pero no siempre entendemos las cosas de Dios. Pero lo que sí entendemos es que Dios todo lo hace perfecto. Y que bajo nuestro punto de vista, estos son pérdidas. Mira, Señor, hubiera sido más fácil que tú quitas las serpientes de una, las matas de una, arrasas, ya nos hemos arrepentido, ya hemos pedido perdón a Moisés, ya te hemos pedido perdón a ti. Más rápido hubiera sido. ¿Quién dice que no? Más rápido hubiera sido. Pero Dios idea un plan y dice, tiempo. Esas serpientes van a seguir por ahí, van a seguir picando y van a seguir mordiendo. ¿Cómo sabemos que seguían picando? Porque le dio la orden a Moisés de que a quienes les picaran tenían que mirar a la serpiente, con lo que aquellas serpientes seguían por ahí vivas y picando. Mientras él estaba tallando, pero como os digo, desde nuestro punto de vista o bajo nuestro punto de vista, eso son pérdidas, pero desde el punto de vista de Dios, todo lo que hace es perfecto. La Biblia dice en Deuteronomio 32:4 que la obra de Dios es perfecta, que todo lo que Dios hace es justo, que Él es fiel, justo y recto, y que Él nunca actúa mal. Entonces recuerda que aunque tu mente no lo entienda, la Biblia dice que aquel Dios es aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios. ¿Sabes qué te toca a ti? Creer no solamente en Dios. Yo creo en Dios. No, ese es el problema del cristianismo. Yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero creen con la razón, no se quieren sujetar en obediencia a Dios.
No quieren rendir su voluntad. Y muchos cristianos vivimos así. Yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan. No te vayas a parecer a ellos. No es solo creer, es creerle a Dios y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y ahí sí va a haber un buen resultado. Recuerda que es más importante el camino que el destino al que vas a llegar. Dios le da mucha más importancia al camino. Y en ese camino que nosotros llamamos pérdida, Dios le llama proceso y es más valioso que el resultado final. Nosotros siempre damos importancia al final, al desenlace de la historia. Hay gente que no puede ni esperar y se lee el libro y se lee el final. Se ve la peli y corre para adelante para saberse el final. Las telenovelas, una persona me decía, a mí ya no me enganchan más. Yo voy para adelante y me veo el final. Y ya se me acabó el cuento. Los seres humanos queremos así el final, pero a Dios le interesa muy poco tu final. Si Dios ya sabe tu final, Dios ya sabe tu final, no le interesa correr la telenovela para saber el final. No, Dios da valor al camino de en medio, porque en el camino del medio es ese camino que tú vas a transitar y donde te vas a formar, te vas a transformar, te va a capacitar, te va a elevar, te va a empoderar. No en el final, en el camino de en medio. Así que cuando Dios no te conteste inmediatamente alguna oración, siéntete bendecido de que te aceptó en la escuela del Espíritu, que estás ahí, en el camino de en medio. ¿Y sabes una de las mejores cosas que se ve cuando Dios no actúa inmediatamente? El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si a algo Dios le da importancia, es a tu corazón. Y en estos procesos en los cuales uno ora y clama y Dios no contesta como uno quiere, ni contesta inmediatamente y encima tarda, y encima no solo tarda, que ya teniendo la promesa tú ves que en el camino sucede todo mal, en el camino sigue habiendo muerte y destrucción. Hay personas que tenemos promesas de lo que Dios va a hacer. Hay aquí mujeres que tienen promesas. Yo voy a traer a tu hija de vuelta a Cristo. Yo voy a traer a tu hijo. Y en el camino la hija quedó embarazada y el novio le dejó y ahora se queda a cargo. Y cualquiera diría, pero padre, si ya la has prometido, tráela deprisa. No, la obra de Dios es perfecta. Y en el camino es que nosotros aprendemos valores o enseñanzas incalculables. Dios le da más importancia al corazón, que de él mana la vida, que a cualquier otra cosa que te esté sucediendo. Y de tanto en tanto, Dios va a examinarte. Si te aceptó para la universidad del Espíritu, que sepas que de tanto en tanto, para evaluar tu corazón, que es lo más importante que tienes, Él te hará un pequeño examen. Y estos exámenes suelen estar muy bien. Naamán es una de las personas que fue tratado igual. Naamán era un general sirio que tenía lepra y su esposa tenía una sirviente que era prisionera de guerra, era una israelita. Y la israelita, sabiendo del poder de Dios, le dijo a su ama, a la señora a la que servía, le dijo, mira, si tu esposo va donde Eliseo, que es el hombre de Dios, que tiene el poder de Dios, se va a sanar. ¿Y sabes que Naamán, un impío, le creyó a Dios? Le creyó a Dios. Y dijo, pues voy a listar todo, voy a hablar con mis autoridades. Él era un general y tenía que tener los tratados, los trámites, todo bien hecho. Hizo todo y corrió hacia la puerta de Eliseo. Y de que allí en la puerta de Eliseo se encuentra con el sirviente. Dios seleccionó a Naamán para ser una de esas personas de no te voy a hacer el milagro de repente, ni instantáneamente. Vas a pasar un proceso. Porque de pronto lo primero que le pasa a este hombre es que espera encontrar al hombre de Dios y encuentra a su sirviente. Eso es un golpe al corazón, ¿eh? Eso es un golpe al corazón como los que suele haber en esta congregación. Pastora, ora por mí. A veces piensan que la mágica soy yo y han olvidado que solo somos instrumentos, el burro que carga a Jesús. Ora por mí, yo sé que si tú oras por mí. Y entonces le digo, mira, tengo todo un equipo aquí de liberación. Por favor, ¿puedes acercarte a ellos? ¿Tú sabes que hay personas que me dicen que no? Si no se hubiera dado esa oportunidad, si yo hubiera orado inmediatamente por ellas y Dios las hubiera sanado, se hubiera perdido la mala obra que hay en ese corazón. La mala obra. Entonces muchas veces Dios da oportunidades cuando te dice, no va a ser a tu manera.
Porque mira, Naamán no solamente quería que Eliseo orara por él, sino que además quería que fuera a su manera. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Esta historia la puedes leer también en 2 de Reyes 5. Léetela, es muy interesante. El versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo no portaba el poder. Eliseo escuchaba a Dios y hacía lo que Dios decía, y en la palabra que enviaba Eliseo iba el poder. La obediencia a la palabra le iba a dar el poder, le iba a dar el milagro. Pero Naamán, dice la Biblia, que se fue enfadado. Versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, en sus pensamientos Naamán decía, saldrá él luego y estando en pie. Fíjate que hasta imaginó cómo iba a ser el milagro. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano. Importante, que creemos además que las manifestaciones importan. Alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. No solamente quería ser atendido, sino que le estaba diciendo a Dios en sus pensamientos cómo tenía que hacer el milagro. Pero Dios permitió que pasara por este proceso para ver lo que había en su corazón. ¿En qué va a estar Dios más interesado? ¿En quitarle una lepra así, que lo puede hacer instantáneamente? ¿O en verdad que Naamán tuviera un encuentro con su propio corazón para poder encontrarse con Dios? Así es con todos nosotros también. Dios necesita de ti, no solamente que digas: yo creo y voy a la iglesia el viernes y voy a la iglesia el domingo y voy a la iglesia, me he sumado, pastor, a los martes y estoy sirviendo y estoy... Todo eso está muy bien y es hacer y hay que hacer, pero todo eso no tiene nada que ver con ese encuentro con Dios del que la Biblia habla. No tiene nada que ver, no es solo creer. Recuerda que Naamán creía, no solo creía, dio fe a lo que estaba diciendo la muchachita y se alistó para irse hasta donde el profeta. Mira tú si creía, mira tú si la gente que viene de las naciones no creen que el poder de Dios está aquí. Pero no todo es creer, es a ese creer que tú dices tener, aplicarle la obediencia y la rendición a Dios. Y ahí sí el milagro se va a dar. Porque si no, como te he dicho antes, creen los demonios y tiemblan. ¿De dónde lo has sacado, pastora? De la Biblia. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero realmente creen porque creen con el intelecto y con la razón y porque le han visto. Pero ellos no están por la labor de obedecer a Dios, porque no quieren rendir su voluntad. Y muchos de nosotros estamos en esa posición. Creemos en Dios, hemos visto sus milagros en nuestras vidas, hemos visto las cosas que han hecho no solo en otros, en nosotros, en nuestras familias, pero muchas veces no estamos por la labor de obedecer y rendir nuestra voluntad a Él. Y eso es un serio problema que te deja sin muchas cosas, que te deja sin muchas bendiciones. Menos mal que Naamán realmente tenía alrededor personas sabias. Rodéate de gente sabia. El necio te va a llevar a la perdición. El necio te va a dar un consejo que te va a matar. El necio te va a llevar a la mala vida. El necio te va a llevar a necedad. Naamán estaba rodeado de criados sabios. Y comenzaron a decirle: pero Padre mío, le llamaban padre con todo el respeto, Padre mío, si el profeta te pidiera algo grande, a veces estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios y no queremos obedecer en pequeñas cosas. ¿Sabes qué he descubierto? Porque a veces el gran sacrificio que estás haciendo te da algo de gloria para ti. Lo que me ha costado, lo que he hecho. Y la gente se fustiga y ahí se da con el látigo y ha ido caminando hasta no sé dónde y hay gloria para ellos. Y sus criados sabios le dicen: pero Padre mío, si te dijeran de hacer algo grande, lo harías. ¿Cuánto más lavarte en ese río Jordán 7 veces? Gente sabia que te empuja a sabiduría. Y entonces dice Naamán que agarra el consejo, se lava 7 veces. Y dice la Biblia, fíjate aquí, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. Cuando se te da una palabra, cuando tus pastores te dan una palabra, te dan una dirección, no quieras correr como una cabra hasta donde quieres tú ir o por donde tú quieres ir, porque te va a salir mal. La Biblia está llena de: obedece a tu autoridad y yo te voy a bendecir. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó
limpio. ¿Crees de verdad que si Naamán se hubiera metido 6 veces y la séptima dice, ya me cansé ya, ¿se hubiera sanado? No. Conforme a la palabra es hacer exactamente lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y siempre funciona. Siempre. Hazlo. Y cuando Dios no te conteste de manera instantánea, entonces siéntete privilegiado. Siéntete en esa universidad del Espíritu donde te está enseñando, donde está sacando las impurezas de tu corazón, donde te está dando lecciones valiosísimas, donde está haciendo crecer tu confianza en Dios y te está manteniendo cerca. Hay una historia que tocó profundamente mi corazón esta semana con esto que os estoy hablando. Es la historia del hombre ciego que Dios sanó en 2 veces. ¿Conocéis el milagro? Marcos 8, del 22 al 25, déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús. Eran sus amigos, en otras versiones dice los amigos. Y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Ojo aquí, los amigos estaban suplicando a Jesús. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. ¡Guau! El Hijo de Dios haciendo un milagro y este hombre dice, pues todavía no veo. Tremendo, ¿no? Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Dios me ministró tanto con este ejemplo. ¿Por qué no lo sanó instantáneamente como lo hizo con Bartimeo? Otro ciego, recordamos al ciego Bartimeo. Hijo de David, hijo de David. Jesús se le acercó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que reciba la vista. Instantáneamente vio. ¿Por qué no lo hizo? En primer lugar, porque Jesús no tiene por qué hacer siempre las mismas cosas o hacer las cosas de la misma manera. No tiene por qué hacer las cosas como tú y yo esperamos. Él en su soberana sabiduría sabe lo que es mejor para cada situación. Y segundo, Dios valora ¿qué? El camino más que el destino. Y es en ese camino de en medio, cuando el milagro no está hecho inmediatamente, donde se desarrolla tu fe, donde se desarrolla tu confianza en Él, donde comienzas no solamente a conocerle, sino esa cercanía con Jesús hace que se transforme tu vida, que se transforme tu corazón. Fíjate qué detalle tan maravilloso acerca de esto tenemos en esta historia. Dice el versículo 23, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Párate un momento a pensar esto. Todos ahí en la aldea, un montón de gente por allí, los amigos rogándole a Jesús, sana a este hombre, sana a este hombre. Y en medio de todo eso, Jesús agarra al hombre y lo lleva fuera de la aldea. Primero decirte que no es como llevarlo de aquí a la gasolinera. ¿Quiénes han estado en Israel? Lo llevaba a las afueras y a un ciego, cuidado una piedra, baja ahora un peldaño, sube. ¿Qué había ahí? Tiempo. A Dios le encanta el tiempo. Lo que tú y llamamos pérdida de tiempo. A ver, está necesitado, está ciego, vas a hacer el milagro, ¿para qué lo agarras y lo llevas para allá? Es tiempo, que sigue ciego. Tiempo. Y yo pensaba, seguro que muchos han pensado esto y yo lo pensaba igual. Pero ¿sabes? Esto formaba parte del proceso de sanidad que ese ciego necesitaba. Porque este ciego, si te das cuenta de la historia, no era como Bartimeo. Tú sabes que los seres humanos somos de diferentes caracteres, que tenemos diferentes temperamentos, que incluso la fe y el arranque que podemos tener de acercarnos, entregarnos a Cristo, va a variar conforme a cómo estamos diseñados. Este ciego no era Bartimeo. Bartimeo no lo callaban ni debajo del agua. ¡Hijo de David, cállate! ¡Hijo de David! Gritaba más alto. Porque él quería la sanidad de Jesús. Y Jesús no tuvo que pasarlo por ningún proceso porque ya tenía la fe, la confianza, ya lo tenía todo. Pero este ciego nos empieza a contar la historia que fueron sus amigos los que rogaban a Jesús. ¿Y él? ¿Por qué él no se dignó a decirle, yo creo que tú lo puedes hacer? ¿Te has parado a pensar que tal vez este ciego no conocía a Jesús?
No sabía bien quién era este hombre itinerante, un predicador itinerante que dice que hace milagros. ¿Sabes que mucha gente se acerca así por esas puertas al Señor que no saben bien? Entonces, muchas veces Dios hace cosas de repente para golpearlos en fe y otras muchas veces no lo hace así. Lo hace a poco, te toma de la mano y te lleva en el camino. Ahora vamos a ilustrar esa escena. Toma a Jesús de la mano a este ciego y ¿sabes lo primero que hace? Sacarlo de sus amigos. Él tenía gente que lo podía llevar, pero Jesús lo tomó él mismo de la mano. Tal vez todos los demás quedaron atrás. Y Jesús lo llevó. ¿Sabes lo que hay en todo el tiempo en que este hombre va a ciegas con un hombre que no conoce de nada? Que le han dicho que hace milagros, que sus amigos le han insistido que le puede sanar. ¿Sabes lo que hace el contacto de todo ese camino por el cual él va recorriendo con él? ¿Qué habrá pasado en ese camino? Conversaciones con el Hijo de Dios. Recordamos la historia de aquellos que iban camino a Emaús. ¿Qué dijeron? ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando él hablaba? Son señales que la Biblia te enseña, que cuando Jesús hablaba no era cualquiera hablando, era Dios, el Hijo de Dios hablando. Y ahí, tomadito de la mano, iban con conversaciones. Iba, ¿sabes con qué? Con cercanía. Iba, ¿sabes con qué? Con intimidad. Comienzan los corazones como que a abrirse, cuando comienzan los corazones a relajarse. Tú no conoces a alguien y de primeras vas a poner, uy, cuidado, a ver quién es, o no. Pero esa persona te trata bien, te habla bien, se va manifestando a ti como sucedió en el camino con Jesús y este ciego. Cuando Jesús quiso traerle el milagro, el hombre ya estaba en tiempo y ocasión. Ya era la buena tierra, porque sabes que si tal vez lo hubiera hecho en la aldea, si él estaba cargado de incredulidad, de sospecha, de vamos a ver si es, si no es, sabes que hubiera podido perder el milagro. ¿Sabes que se dice que Jesús no pudo hacer muchas cosas en Nazaret por la incredulidad de ellos? No pudo, el Hijo de Dios, el que todo lo puede, no pudo. Entonces no sabemos si este ciego hubiera alcanzado su milagro, si Dios hubiera contestado esa oración de repente. Y te voy a mostrar por qué esto puede ser así. Dice ahí que le hizo el milagro como que en 2 veces, ¿verdad? Yo leí una vez un comentarista, se llama McLaren, y me encantó la frase. McLaren dice que él tuvo esta revelación del Señor, que Jesús no hizo el milagro en 2 veces porque no tenía poder. Obvio, era el Hijo de Dios y él todo lo podía hacer, pero que Jesús estaba acomodando la rapidez de su poder, la rapidez con la que Él puede cambiar el universo, puede cambiar tu problema, puede cambiar tu situación, puede traer un milagro. Estaba acomodando la rapidez de su poder a la lentitud de la fe de ese ciego. ¡Qué tremendo el Señor! Él todo lo puede hacer de repente ahora mismo para ti, pero tal vez Él sabe que en el fondo de tu corazón no le crees, que en el fondo de tu corazón no vas a poder gestionar lo que te va a dar. Que en el fondo Él sabe que en el fondo de todo la vas a embarrar si te contesta así. Entonces Él acomoda la rapidez de su poder a la lentitud en la cual tú estás caminando. Eso se llama proceso. Proceso. Por eso si estás siendo procesado por Dios, dale gloria a Dios, porque ni sabes, si te hubiera contestado de repente a que tu esposa se convierta, tú no estás sentado en esa silla. A que tu esposo se convierta, tal vez no estás sentada en esa silla. Una mujer, os conté de esta congregación, que me contó de testimonio y me dijo, yo doy gracias a Dios porque no hizo como yo quería cuando me casé, porque si estoy en Cristo es gracias al esposo pagano que tengo. Es una declaración fuerte, pero ella me dijo, Él cada día hace que yo me acerque al Señor. Y me dijo, y me gusta vivir. Y yo sé en mi espíritu que si Él estaría metido en Cristo, la que vivo soy yo. Pero Él me mantiene ahí. Para mí fue algo que golpeó mi vida cuando me lo dijo y le dije, verdaderamente dale gracias a Dios. Pero ahora pide que no se vaya a perder. Pide que no se vaya a perder. Clama por Él. Que tú sabes que Jesucristo es el que intercede por nosotros. ¿Cuántos saben esto? Jesucristo es el que intercede por nosotros. Y ahora te has parado a pensar, ¿y quién intercede por los paganos? Jesús no dice en ningún sitio que Él está orando por los paganos. Está orando por nosotros y por los que iban a venir, que son también de Él.
¿Sabes a quién le ha dado la labor de interceder por los paganos? A la iglesia, a ti y a mí. Cada oración que hagas intercediendo por alguien que no conoce al Señor es más valiosa que cualquier oración que hagas por alguien que ya es de Cristo. Por el que es de Cristo ya tiene un intercesor, Jesucristo delante del Padre intercediendo por él. Pero aquel pagano no tiene a nadie. ¿Sabes, Iván? ¿Sabes que es Iván, verdad? Porque de aquí con las luces veo poco. ¿Es Iván? Sí. ¿Sabes que Dios me puso a interceder por tu madre? Te voy a pasar ahora la antorcha. Ora por tu madre, porque Dios quiere algo con ella. Y a mí pocas veces el Señor me despierta y me pone una persona con fijación en la cabeza de ora por ella. Yo te voy a ayudar, pero vamos a orar para ver la gloria de Dios en ella. Porque a veces a los que tenemos cerca incluso, ya he orado tantas veces, esta no se convierte, este no cree nada. No, esa persona o ese hombre no tiene otro intercesor que no seas tú. No lo tiene. Jesús ni sus ángeles van a estar pidiendo por él. Jesús está por ti y tú estás por los que Jesús murió. Amén. ¿Cuántos nos comprometemos a orar por algún perdido? Dale ese aplauso para comprometerte ahí. Entonces, entendemos esto. No siempre Dios hace todo inmediatamente y este milagro tiene mucho que enseñarnos. Porque no siempre incluso comprendemos la verdad inmediatamente. Jesús acomoda su poder y todo lo que podría hacer a la lentitud en la que tú camines. Mucha gente entra y es verdad que hay algunos que con la primera predicación se convierten a Cristo y cambian su vida. Yo ahí tengo a Ute. El primer día que le hablé de Jesucristo, ella estaba más prendida en fuego que yo. Trabajábamos en la noche y esta se me desapareció y me dejó sola en la barra y luego ella me daba lecciones morales. Porque hay gente que realmente con una predicación, con una palabra, mira, Ute, Dios te puede cambiar, con una palabra se agarran a Cristo, pero es como que una excepción, porque donde hay uno así, hay cientos que necesitan comprender, entender, rendir, poco a poco, rindo esto, rindo aquello, lo vuelvo a tomar, vuelvo a pelear con Dios, y eso se llama ¿cómo? Proceso. Dale gloria a Dios que acomoda su rapidez en poder a la lentitud en la que tú caminas. Dale gloria, porque eso, ¿sabes qué quiere decir? Que no desiste de ti. Pero para nosotros eso es tiempo perdido y para Dios es tiempo bien invertido. Aquellas muertes de las que os he hablado al inicio, aquellas muertes de aquellos hombres que mientras Jesús estaba pidiéndole a Moisés, toma bronce, tállalo, haz una serpiente, colócala en un asta, levántala. Aquellos que iban muriendo no eran pérdidas. Yo estoy absolutamente segura que Dios estaba impregnando en el corazón de todos aquellos que decían haberse arrepentido una lección vital. Y es que el pecado es perdonado y se lo lleva a Cristo, pero la consecuencia se va a quedar tal vez hasta la eternidad. Y ese efecto visual del pecado que habían cometido en hablar contra el hombre de Dios y contra Dios se estaba cargando a sus seres amados, se estaba cargando sus propias vidas, se estaba cargando a quienes ellos amaban. Y eso les habrá quedado grabado en la retina. Y muchas veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Se lleva el pecado, te perdona inmediatamente, pero vas a vivir con la consecuencia. Y esa consecuencia, esa serpiente que te pica un día sí y otro también, esa serpiente te va a recordar para que cuando quieras ligeramente volver a pecar, recuerda que te puedo perdonar, pero la consecuencia la vas a cargar. Yo no estoy dispuesta más a cargar consecuencias y en lo que esté en mi mano quiero vivir sin pecado. No que yo nunca vaya a pecar, pero no es lo mismo vivir en pecado que pecar ocasionalmente. Entonces quiero ser de esas personas que pecan ocasionalmente, pero tienen su vida en santidad. Voy a pedir, por favor, los adoradores suban. Lo importante de esto, te digo algo, tanto los israelitas como Naamán, como el ciego, lo importante de esto es que todos y absolutamente cada uno de ellos fue restaurado al diseño original. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que Dios es aquel que comenzó la obra en ti y va a ser fiel en terminarla. Ojalá de verdad el día de hoy aprendas a vivir de una mejor manera, es decir, enfocado en Jesús, enfocado en que sea lo que sea que estás atravesando, Jesús te ofreció tu mano para sacarte de la aldea en la que estás, de las malas voces, de los malos familiares, de lo que sea que estés sufriendo. Jesús te tomó la mano y te dijo,
camina conmigo para afuera. Y en ese caminar, Él se va a manifestar a tu vida. Ojalá de hoy aprendas esto, te quedes con esto, que en la vida no es tan importante el cómo llegarás al final, cuánta herencia dejarás a tus hijos, qué harás. Tal vez dejas la herencia y estás toda la vida pensando en dinero y tienes unos malos hijos y se funden tu dinero en 2 días. No vivas obsesionado en el mañana. Vive disfrutando el paseo que Jesús te permite dar, que te ha invitado a hacer con Él, de la mano. Te quiere coger y sacarte fuera de tu esfera, fuera de todo aquello que tú conoces en lo natural, para tener encuentros con Dios en lo sobrenatural. De verdad, ojalá el Señor hoy se manifieste a tu vida con esto, porque hay oraciones que van a ser contestadas inmediatamente, otras que tardarán un día, un mes, un año, y otras muchas que tal vez solamente tendrás la respuesta en la eternidad. Y es duro decir esto, pero es real. Hay oraciones que van a ser respondidas porque tienen una promesa de Dios, y tú me dices: pastor, a mí Dios me lo prometió, y yo te creo, pero para Dios la eternidad no es como la miras tú, y para Dios el día de tu muerte no es el final, es simplemente un cambio de dimensión. Entonces Él te prometió, pero puede ser que lo encuentres en la otra dimensión. Dios prometió a mi primer esposo sanidad, ¿os recordáis? Él clamaba por su sanidad, clamaba, y Dios le dio un sueño tan real que él me decía: he visto al Señor, y Él me tocaba en la cabeza, y cuando me tocaba yo me hacía blanco y me sanaba. Voy a ser sano, Ana. Al de nada murió. Dios le prometió: te voy a sanar, pero no fue en esta tierra. Estoy absolutamente segura que él está sano en Cristo, absolutamente segura, porque Dios es fiel en cumplir lo que promete. Pero no podemos vivir enfocados en el final, porque tal vez el final no será a tu manera, será la manera de Dios, que es perfecta, perfecta. Lo que para ti es pérdidas, para Él es una buena inversión. Lo que para ti es pérdidas, para Él es perfección. Y mientras tanto, ¿qué consejo te puedo dar? Que te baste su gracia, que te baste su gracia, que te baste el pasear con Jesús cada día de tu vida, que te baste en medio de las tormentas que enfrentas, de las discusiones, de las peleas, de la enfermedad, de todo lo que enfrentes, que te baste saber que Jesús te está ofreciendo su mano para pasear. Se puede, porque yo y miles de personas más vivimos así. Se puede, porque muchos de los de aquí viven así. Se puede. Entonces lo único que te puedo decir hoy es que Jesús te está ofreciendo su mano para sacarte de la aldea, para sacarte del problema, para sacarte tal vez no inmediatamente, pero sí a su manera perfecta. Y si la quieres tomar, ¿por qué no te vienes para acá? Pues pastora, yo me quiero quedar sentado. Bueno, Naamán se llevó su milagro porque conforme a la palabra del varón de Dios se sumergió 7 veces en el río Jordán. Haz lo que quieras, yo solo estoy aquí para impartir, y tú para recibir o para desechar, eso no me toca a mí y no te voy a juzgar por ello, pero quiero hacerte el ofrecimiento de venir. También las personas que nos están viendo por internet, ¿sabes? ¿Cuántas tienen experiencias, verdad? El mundo espiritual es tan real y tenemos experiencias con demonios y lo vivimos y decimos: ay Dios, yo realmente, pastora, tuve una experiencia demoníaca, qué malo, qué terrible. ¿Y por qué nos cuesta tanto creer en las experiencias con Dios? Dios es el que creó todo. Dios es el creador, y el que lo creó no lo podrá hacer. Cierra tus ojos y visualiza a Jesús dándote la mano y diciéndote: paseamos juntos. Y pasea tu vida con Él hasta la eternidad, porque todo irá mejor. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que puedas vivir en su gracia y te baste su gracia para vivir.